Imagina la escena, pero con calma. Un niño pequeño se sienta en el borde de la cama, con los ojos empañados por las lágrimas. Su madre, con una dulzura infinita en la voz, abre un cuento que ella misma ha escrito. El libro se titula ¿Estás conmigo? Y está diseñado para consolar a los niños que han perdido a su padre. La madre lee las páginas con un tono pausado, arropando a su hijo. Cualquiera que mirara por la ventana de esa casa en Utah vería una estampa de amor maternal puro, la reconstrucción de una familia rota por la tragedia. Pero, si nos quedamos quietos y miramos más de cerca, la realidad se vuelve de un frío insoportable, porque la mujer que pasa las páginas de ese cuento infantil es la misma mujer que meses atrás entró en el dormitorio con una copa de cóctel en la mano. Una bebida densa, oscura, cargada con una dosis letal de fentanilo puro. Ella no está consolando a sus hijos, está utilizando el dolor de su propia sangre para tapar el rastro de un cadáver. Bienvenidos al canal de Viudas Negras, donde exploramos los casos de las mujeres más frías que mataron por amor, por dinero o por venganza. El caso que vamos a desgranar hoy nos obliga a mirar de frente una de las máscaras más perfectas y perturbadoras de la criminología reciente. Yo soy Virginia y hoy viajamos hasta las montañas de Utah para analizar la mente de Kouri Richins, una mujer que no solo diseñó la muerte de su esposo, Eric Richins, sino que intentó comercializar el luto, convirtiendo su propio crimen en una estrategia de marketing. Por eso, te pido que te acomodes, que dejes que el silencio inunde la habitación y que me acompañes en este análisis detallado, porque hoy vamos a entender cómo el dinero, la ambición inmobiliaria y una mente profundamente narcisista pueden llegar a convertir el salón de un hogar en un escenario de ejecución silenciosa. Para entender cómo se llegó a esa noche fatal de marzo de 2022, tenemos que ir despacio y analizar quiénes eran los Richins. Eric Richins era un hombre de 39 años, fuerte, trabajador y muy arraigado a su comunidad. Había construido un negocio de lo más próspero de construcción y mantenimiento de fincas. Era un hombre de familia, un padre devoto de 3 hijos pequeños, alguien que buscaba la estabilidad. A su lado estaba Kouri, una mujer con una energía desbordante y una ambición que, como veremos más adelante, no conocía límites. Kouri se dedicaba a las inversiones inmobiliarias. Compraba casas antiguas, las reformaba y las vendía por el doble de su valor. Ante los ojos de sus amigos y de sus vecinos, ellos eran la pareja perfecta del sueño americano. Jóvenes ricos con 3 hijos sanos y un futuro brillante. Pero el razonamiento de Kouri operaba en una dimensión muy distinta a la de Eric. Mientras él pensaba en asegurar el futuro de sus hijos y de mantener los pies en la tierra, ella veía cada propiedad, cada seguro de vida y cada cuenta bancaria como un tablero de ajedrez donde solo podía ganar ella. En la mente de Kouri, Eric empezó a dejar de ser un compañero de vida para convertirse en un obstáculo financiero, un límite a sus planes de expansión que debía ser eliminado de la forma más discreta posible. El dinero suele dejar al descubierto las verdaderas lealtades. A finales de 2021, la ambición de Kouri Richins había entrado en una espiral peligrosa. Quería adquirir una mansión a medio construir, una propiedad inmensa de más de $2 millones para su negocio inmobiliario. Eric, que era un hombre pragmático y con los pies en la tierra, le dijo que no. Consideraba que era una inversión descabellada que ponía en riesgo la estabilidad de sus 3 hijos. En la mente de un narcisista, una negativa no es una opinión, es una declaración de guerra. Kouri no aceptó ese no.
de forma clandestina, empezó a alterar los documentos financieros de su marido. Intentó cambiar la titularidad de su póliza de seguro de vida, valorada en casi los 2 millones de dólares, para ponerse ella como única beneficiaria, e incluso retiró una cantidad inmensa de dinero de las cuentas del negocio de Eric sin su consentimiento. Pero Eric no era un hombre ingenuo. Se dio cuenta de los movimientos. Desconcertado y herido, consultó con un abogado de divorcios y tomó una decisión silenciosa que a la postre cambiaría el destino de la investigación. Cambió en secreto su testamento, retiró a Corey y nombró a su hermana como encargada de administrar todos sus bienes en caso de que a él le ocurriera algo. Eric sabía que su matrimonio estaba roto, pero lo que estaba por descubrir era que las intenciones de su esposa eran mucho más definitivas que un divorcio. Aquí es donde el análisis se vuelve denso y oscuro. Tienes que entender que Corey Richins no improvisó, porque ella ensayó la muerte de su esposo. En enero de 2022, la pareja viajó a Grecia. Tras una cena romántica donde Corey le sirvió una copa a Eric, este cayó gravemente enfermo. Sintió un dolor de estómago insoportable, sudores fríos y una debilidad que lo obligó a quedarse en la cama del hotel durante días. Eric llamó a su hermana desde Grecia, confundido, y le dijo una frase que hoy nos pone los pelos de punta. Creo que Corey ha intentado envenenarme. Pero el aviso más brutal ocurrió apenas un mes después, el día de San Valentín de 2022. Corey le preparó a Eric un sándwich para celebrar el día. Tras dar unos pocos mordiscos, el cuerpo de Eric reaccionó de forma violenta. Se le cerró la garganta, se llenó de ronchas rojas y perdió el conocimiento. Eric era un hombre fuerte y sobrevivió usando la inyección de adrenalina EpiPen de su hijo, sospechando que había sufrido una reacción alérgica extrema. Sin embargo, en su fuero interno, la sospecha ya era una certeza. Eric le confesó a su mejor amigo que estaba convencido de que su esposa estaba intentando acabar con él. Lo que no podía imaginar es que Corey ya estaba contactando con los bajos fondos de Utah para conseguir un arma química invisible, para que no dejase margen de error. Corey Richins sabía que los métodos caseros no estaban funcionando. Eric era un hombre joven, fuerte, y su cuerpo se había defendido bien del sándwich de San Valentín. Necesitaba algo definitivo, algo que los médicos forenses de Utah pudieran confundir con una muerte accidental o una parada cardiorrespiratoria en mitad de la noche. A través de los registros de su teléfono, la policía descubrió que Corey se puso en contacto con un conocido que realizaba trabajos de limpieza en sus propiedades inmobiliarias, alguien que se movía por los ambientes más marginales del condado de Summit. Corey no le pidió herramientas ni productos de limpieza, le pidió analgésicos fuertes para el dolor de espalda, pero con una especificación muy concreta. Quería lo que en la calle llaman la droga de la muerte: fentanilo puro en pastillas. Quiero que entiendas la magnitud de este detalle. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. Una dosis del tamaño de un grano de sal es suficiente para apagar el sistema respiratorio de un adulto. Corey pagó $900 en efectivo por una primera entrega de pastillas. Pero no contenta con eso, semanas después volvió a contactar con su proveedor para exigirle una dosis aún más fuerte, gastando otros $1.300. Ahora sí, ya tenía el arma en su poder, solo faltaba elegir el escenario. Llegamos a la noche del 3 de marzo de 2022. Corey había conseguido cerrar, al menos en su mente, la venta de la mansión millonaria que Eric tanto le había vetado. Para ella era una noche de triunfo absoluto, el momento perfecto para celebrar. Imagina la escena con la calma y el análisis que merece. Corey entra en el dormitorio principal. Lleva en las manos una copa con un cóctel Moscow Mule, una mezcla de vodka, cerveza de jengibre y lima. Es una bebida fría de sabor intenso y picante por el jengibre,
un camuflaje perfecto para disolver el polvo de las pastillas de fentanilo que había machacado previamente en la cocina. Se acerca a la cama donde Eric está descansando, le sonríe y le ofrece la copa para brindar por el futuro de su negocio. Eric, a pesar de sus sospechas pasadas, quiere creer que su matrimonio tiene salvación. Es el padre de sus hijos, están en su casa, en su propio dormitorio. Coge el vaso y lo bebe. El fentanilo entra en su organismo de forma fulminante. Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, Corey realiza la llamada de emergencia al 911. Su voz en la grabación es un torbellino de pánico y lágrimas falsas. Asegura que se había quedado dormida en la habitación de uno de sus hijos porque el niño tenía pesadillas y que al regresar a la cama matrimonial tocó a Eric y notó que estaba completamente frío. Cuando los paramédicos llegaron a la casa ya no había nada que hacer. Eric Richins estaba muerto. Corey se derrumbó en el suelo del salón ante las autoridades, interpretando por primera vez el papel de la viuda rota por el dolor. Apenas unas horas después de que el cuerpo de Eric Richins fuera retirado en una bolsa de lona por los forenses, la casa de Utah cambió por completo de atmósfera. Cualquiera esperaría encontrar un hogar sumido en el silencio, el luto y el llanto de 3 niños que acababan de perder a su padre. Pero Corey Richins ya había terminado su actuación ante los paramédicos. Al día siguiente del crimen, Corey organizó una fiesta en la casa, invitó a sus amigos más cercanos, descorchó botellas de champán y celebró por todo lo alto. ¿El motivo oficial que le dio a los invitados? Que por fin había cerrado la compra de la mansión de $2 millones que Eric tanto le había negado. Para Corey, la muerte de su esposo no era una tragedia, era la eliminación de un límite financiero. Se sentía invencible, dueña de su destino y sobre todo rica. Lo que su arrogancia no le permitió calibrar es que el cuerpo de Eric aún tenía que hablar en la sala de autopsias. Cuando los resultados del examen toxicológico llegaron a la mesa de los investigadores del condado de Summit, el caso dio un vuelco absoluto. Los médicos forenses descubrieron que Eric Richins no había sufrido un fallo cardíaco espontáneo, ni una muerte natural. En su sangre había una cantidad masiva de fentanilo. Quiero que analices este detalle con calma. Los análisis determinaron que Eric tenía en su organismo 5 veces la dosis letal de fentanilo. No era un residuo, no era un consumo accidental, era una cantidad industrial de veneno ingerido por vía oral. El informe médico dejó claro que Eric había muerto en cuestión de minutos tras ingerir esa última copa de Moscow Mule que su esposa le había servido con tanta insistencia. Los detectives ya sabían que estaban ante un asesinato, pero Corey, ajena a los avances de la policía, decidió dar un paso más audaz y perturbador. Pasaron los meses. Consciente de que los rumores en el pueblo empezaban a señalarla y que además la familia de Eric no la miraba con buenos ojos, Corey diseñó una de las estrategias de relaciones públicas más retorcidas de la historia criminal moderna. Decidió escribir un libro infantil. El libro se tituló ¿Estás conmigo? La portada mostraba las ilustraciones de sus propios hijos mirando al cielo. En las páginas, Corey narraba la historia de un niño que se preguntaba si su padre fallecido seguía presente en su vida diaria, dándole respuestas llenas de fe, paz y superación. Corey empezó a recorrer los platos de televisión locales en Utah, dando entrevistas con una sonrisa angelical, presentándose ante las cámaras como la madre coraje que utilizaba el arte y la literatura para sanar el trauma de sus 3 pequeños. Quiero que nos detengamos un momentito en este punto, porque define a la perfección la mente de una psicópata narcisista. Corey no solo escribió el libro para desviar las sospechas de la policía, lo que hizo para lucrarse con el dolor que ella misma había provocado. Disfrutaba de la atención mediática, de los aplausos por su supuesta resiliencia, mientras en los despachos de la policía científica los analistas terminaban de descargar el contenido de su teléfono móvil. Quiero que te detengas conmigo a analizar la prisa de la ambición.
El dinero no era solo un capricho para Cowrie, era una soga que ella misma se había puesto al cuello debido a sus agresivas e irresponsables inversiones inmobiliarias. Estaba al borde de la quiebra oculta. Cowrie Richins pensaba que tras el funeral de Eric, el dinero fluiría de inmediato a sus manos. Su plan era sencillo: cobrar los seguros de vida, tomar el control de los activos de la empresa de su esposo y mudarse a la mansión de sus sueños. Pero el día que se sentó con los abogados de la familia para la lectura de los bienes, la realidad la golpeó con la fuerza de un mazo judicial. Por eso, su mente narcisista no guardó ni un día de respeto. La frialdad de los datos nos dice que Cowrie Richins firmó los papeles de compra de esa mansión de $2 millones exactamente 24 horas después de enterrar a su marido. Para ella, el cadáver de Eric era simplemente el aval que necesitaba para su negocio. La hermana de Eric se levantó en mitad de la reunión y le mostró el documento que Eric había firmado en secreto meses atrás. Cowrie ya no tenía poder sobre el patrimonio de su esposo. No podía tocar las cuentas de la empresa, ni decidir sobre las propiedades. Eric había blindado el futuro de sus 3 hijos poniéndolo todo bajo la estricta administración de su hermana. Quiero que te imagines la escena con calma, porque los testigos declararon que en ese despacho de abogados se desató el mismísimo infierno. Cowrie perdió por completo los papeles. Su máscara de viuda abnegada saltó por los aires en un segundo. Gritó, insultó a su cuñada e incluso llegó a agredirla físicamente. Para la familia de Eric, esa reacción fue la confirmación absoluta de lo que llevaban meses sospechando. A Cowrie no le dolía la ausencia de su marido, le dolía no poder cobrar el precio de su cabeza. Esta violenta disputa civil fue lo que obligó a los detectives a acelerar el análisis criminal. Los analistas de la policía forense de Utah se centraron en el teléfono de Cowrie. Ella pensaba que borrando el historial de llamadas o los mensajes de texto de la aplicación principal estaba a salvo, pero el rastro digital de un crimen moderno no se borra con un simple botón. Los informáticos recuperaron una serie de conversaciones borradas que revelaban toda la línea de tiempo del veneno. Descubrieron los mensajes directos con su empleado de limpieza, donde ella le pedía explícitamente medicamentos fuertes para el dolor que usan los adictos. Encontraron el registro de los pagos en efectivo de $900 y $1.300 coincidentes con las fechas exactas en que Eric cayó enfermo en San Valentín y la noche en que finalmente murió. Y lo más demoledor, el análisis de los repetidores de telefonía demostró que la noche del crimen, Cowrie no estuvo encerrada durmiendo en la habitación de su hijo como le había dicho al 911. Su teléfono estuvo activo enviando mensajes y moviéndose por la casa durante las horas en que el cuerpo de Eric se estaba apagando en la cama principal. Ella estuvo allí, observando el proceso en silencio. Mayo de 2023. Había pasado poco más de un año desde la muerte de Eric. Cowrie Richins se sentía completamente segura. Seguía promocionando su libro infantil en televisión y planeando su futuro millonario, pero la policía ya tenía el puzzle completo. Una mañana, los agentes se presentaron en su puerta con una orden de arresto por asesinato agravado y múltiples cargos de distribución de sustancias controladas. La detención dejó en shock a la comunidad de Utah, pero lo que realmente heló la sangre de la opinión pública fue lo que los peritos informáticos encontraron al realizar el volcado completo de su ordenador y sus cuentas personales. Cowrie pensaba que el buscador de Internet era un confesionario privado, pero en realidad fue su sentencia. Quiero que escuches con atención las búsquedas que Cowrie realizó en Google semanas antes de envenenar a su marido, porque muestran una premeditación escalofriante. Buscó: ¿qué cantidad de fentanilo es letal para un adulto? Si el fentanilo deja rastro en una autopsia normal, e incluso llegó a teclear ¿qué pasa con las pólizas de seguro de vida si el certificado de defunción dice que la causa está indeterminada? No había dudas, no era una muerte accidental, no era una sobredosis por consumo propio. Cowrie había estado estudiando el veneno como quien prepara una receta de cocina.
calculando los márgenes, los tiempos y las consecuencias legales para asegurarse de que su crimen fuera perfecto. ¿Pero cómo lo hizo exactamente esa noche? Los peritos forenses determinaron que la dosis de fentanilo en el cuerpo de Eric era tan masiva que el hombre se apagó en cuestión de minutos. Cowrie le juró a los agentes que ella había estado en la habitación de uno de sus hijos pequeños porque el niño sufría de terrores nocturnos. Pero la tecnología no miente. El análisis digital demostró que el pequeño durmió del tirón toda la noche, mientras que la pantalla del teléfono de Cowrie registró constantes encendidos, bloqueos y desbloqueos desde el salón en las horas exactas de la agonía. Ella no estaba consolando a su hijo, estaba en el salón vigilando el silencio de la casa, esperando a que el veneno hiciera su trabajo antes de marcar el 911. Aún así, el narcisismo de Cowrie no se apagó al entrar en la celda del condado de Summit. Estando en prisión preventiva a la espera del juicio, Cowrie cometió otro error desesperado que demostró que su capacidad para manipular no tenía límites. Durante un registro rutinario en su celda, las guardias encontraron varias páginas escritas a mano escondidas dentro de su Biblia. Era una carta dirigida a su madre, pero no era una carta familiar, era un guión de instrucciones. En el texto, Cowrie le ordenaba a su madre que se pusiera en contacto con su hermano para que éste fuera a los medios de comunicación y testificara en falso. Quería que su hermano dijera ante las cámaras que Eric Richins solía viajar a México a comprar analgésicos de contrabando y que su muerte era culpa de su propia adicción secreta. Cowrie intentó una vez más escribir un cuento de ficción para salvarse ella, pero esta vez la fiscalía interceptó el manuscrito. La carta fue presentada de inmediato ante el juez como una prueba irrefutable de obstrucción a la justicia e intento de manipulación de testigos. Cowrie se estaba hundiendo sola, atrapada por su propia necesidad de controlar la narrativa. El caso de Cowrie Richins ha dejado una marca imborrable en los tribunales de Utah y en la crónica negra internacional. A medida que los fiscales van presentando cada prueba, las búsquedas de Google sobre el fentanilo, los registros de teléfono, las cartas ocultas en la Biblia, el verdadero peso de la historia no recae solo en la brutalidad del envenenamiento, recae en el escalofriante uso que hizo de la ficción. Quiero que pienses esto con calma. El libro Estás conmigo ya no es una herramienta de consuelo para niños en duelo. Se ha convertido en la prueba reina de la Fiscalía ante el Tribunal de la Opinión Pública. Es el monumento al cinismo más absoluto. Cada página escrita por Cowrie, cada ilustración de sus hijos mirando al cielo, no era un acto de amor, era una coartada comercializada, un intento de ganar dinero y simpatía lavándose las manos manchadas de la sangre de su esposo en televisión nacional. El retrato perfecto de una mente que cree que puede reescribir la realidad a su antojo. A día de hoy, Cowrie Richins permanece entre rejas, sin derecho a fianza, mientras el sistema judicial de Utah avanza despacio desgranando un caso que parece sacado de un thriller cinematográfico. La defensa intenta desmontar las pruebas digitales, pero el peso de los análisis forenses y el testimonio del proveedor de las pastillas han blindado la acusación de una forma demoledora. Cowrie ya no viste ropas de empresaria de éxito, ni tampoco sonríe ante las cámaras de los platos. Ahora se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua, un destino donde no habrá cuentos infantiles, ni mansiones millonarias, ni escenarios que controlar. La realidad de Cowrie Richins hoy es el espejo roto de su propia soberbia. El libro Estás conmigo fue retirado fulminantemente de todas las plataformas de venta, convirtiéndose en una macabra pieza de coleccionista. Ella permanece recluida en la cárcel del condado de Summit, sin derecho a fianza por riesgo de fuga y manipulación, enfrentándose a una inminente cadena perpetua sin condicional. ¿Y qué pasa con sus 3 hijos? Hoy, ellos están bajo la custodia de la familia de Eric, protegidos de los focos y del circo mediático que su propia madre intentó construir sobre la tumba de su padre. Eric Richins buscaba construir un hogar seguro para sus 3 hijos y encontró su final en el fondo de una copa servida por la mujer que prometió acompañarle en las buenas y en las malas. La historia de Cowrie Richins nos muestra que, en la era de las redes sociales y las apariencias, los monstruos más peligrosos
ya no se esconden en callejones oscuros. A veces se sientan a nuestro lado en el sofá. Nos sonríen con dulzura y escriben libros sobre el amor familiar mientras calculan la dosis exacta que detendrá nuestro corazón. Yo soy Virginia y esto ha sido Viudas Negras. Si este análisis detallado te ha demostrado que la ambición moderna puede llegar a pudrir el instinto más sagrado, suscríbete y activa la campana para que sigamos abriendo juntos las puertas de las mentes más oscuras. Y ahora déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Corey escribió ese libro por puro pánico para desviar la atención de la policía? ¿O su narcisismo era tan extremo que de verdad pensó que nadie se atrevería a sospechar de una madre escritora? Te leo con mucha atención. Nos vemos en el próximo caso, donde la realidad, una vez más, nos obligará a respirar hondo antes de mirar a los ojos de quienes nos rodean.